El día de hoy vamos a hablar de las categorías que define apta en el síndrome cerebeloso. La primera categoría es la capacidad aeróbica de resistencia. Los pacientes con este síndrome no van a tener alterados de una manera directa los mecanismos de captación de oxígeno y liberación de energía, pero su inactividad física por las dificultades que presentan van a generar una disminución en la capacidad aeróbica y la resistencia, por lo que al realizar una actividad van a incrementar la demanda de oxígeno. En las características antropométricas de un paciente con este síndrome no se van a encontrar alteradas de manera directa las dimensiones corporales. En la tecnología de asistencia tenemos que los pacientes con este síndrome van a tener una pérdida importante del equilibrio y una incoordinación a la hora de realizar la marcha, por lo que van a tener que mejorar su funcionalidad con la ayuda de dispositivos como la silla de ruedas, bastones, muletas y caminadoras ortopédicas. En la categoría de equilibrio tenemos que una persona con síndrome cerebeloso va a tener alterado el equilibrio estático como dinámico, ya que el cerebelo recibe información a través del nervio vestibular que viaja desde las porciones sensitivas, utrículo, óculo y canales semicirculares hasta la corteza nódulo flóculo nodular. Esta información va a ser de posición y movimientos de la cabeza y va a estar alterada. Va a llegar gracias al cuerpo yuxtarrestiforme que va a viajar a través del pedúnculo cerebeloso inferior. El cerebelo es un coordinador de movimientos precisos al estar continuamente comparando la eferencia de corteza motora y la información propioceptiva a través de los receptores articulares, huesos musculares y órganos tendinosos de Golgi. Al haber una alteración en esta información, el cerebelo no va a poder realizar los cambios necesarios en las neuronas motoras inferiores. También tenemos que las vías del tono muscular van a estar afectadas, como lo son la fastigio vestibular y la fastigio reticular, las cuales van a tener la función de una reacción de cambio postural involuntario, como es el tono extensor. Al haber un tropiezo por parte del paciente, no va a realizar este tono extensor. En la categoría de circulación va a estar afectado siempre y cuando el factor causal del síndrome cerebeloso sea una insuficiencia vertebrovascular, una hemorragia o una trombosis en las arterias que irrigan al cerebelo. En la categoría comunidad, vida social y cívica se refiere a la capacidad de participación en la vida social organizada por fuera del hogar. Esto significa que si el paciente tiene dificultad para regresar a sus actividades de juego, rol y ocio, va a estar afectado. En la categoría integridad del nervio periférico y craneal no se va a encontrar afectada, ya que el síndrome cerebeloso se va a dar básicamente por una lesión directa en el cerebelo y en la neurona motora superior, y los pares craneales y espinales se van a encontrar indemnes. En la categoría de educación para la vida se refiere al proceso de asumir y reanudar las actividades académicas que tenía el paciente. El síndrome cerebeloso no va a afectar en la parte cognitiva y va a estar afectando más al control del movimiento. En los factores ambientales, cuando un paciente se encuentra en un entorno en el cual hay más barreras que facilitadores, esta categoría va a estar afectada, por lo que el paciente depende de dónde se encuentre realizando sus labores diarias. Si en la categoría de marcha vamos a encontrar una importante alteración, ya que los pacientes con síndrome cerebeloso se van a caracterizar por tener una marcha fostonante o debre. Esto quiere decir que al realizar la marcha van a tener una amplia sustentación de la base y van a tener oscilaciones de cabeza como de miembro superior y la van a realizar de una manera zigzagueante, lo que nos indica una incoordinación de los músculos que realizan la marcha. Esto se debe a una alteración de la información
que pasa por las vías aferentes, como son la córtico, ponto, olivo, retículos cerebelosas, que van a llevar el control desde corteza motora, y las espinocerebelosas, que van a llevar información propioceptiva inconsciente de las articulaciones. Al no haber una correcta retroalimentación y comparación en el cerebelo, esta marcha va a tener una alteración en la velocidad, en el paso, en la cadencia y en el ritmo, tanto por las vías aferentes como las eferentes, que son las dentotalámicas, la globoso-emboliforme rular, que van a llevar información de la neurona motora, en la duración, dirección e intensidad de la marcha. En la categoría de integridad tegumentaria nos encontramos que no va a estar afectada directamente por el síndrome cerebeloso, sino más bien va a estar afectada por una lesión o por un procedimiento quirúrgico que se haya sometido el paciente y que haya afectado a la estructura de la piel. En la integridad articular y movilidad se refiere a la indemnidad de la articulación, y el síndrome cerebeloso no va a estar afectando directamente a la articulación, sino a la coordinación del movimiento que va a efectuar el cerebelo. En funciones mentales tenemos claro que el cerebelo no afecta en la parte cognitiva del paciente. En la movilidad, incluyendo locomoción, vamos a encontrar una alteración, puesto que hay pacientes que no pueden realizar la marcha por sí mismos y no van a poder realizar el cambio de posiciones y transferencia del cuerpo por sí mismo, por lo cual van a depender de otra persona. En la función motora vamos a encontrar que es la categoría principalmente afectada por el síndrome cerebeloso, ya que los pacientes no van a poder demostrar de una manera eficaz los cambios posturales y los patrones de movimientos, ya que el síndrome cerebeloso se va a encontrar principalmente afectado por una incoordinación de los músculos, explicados anteriormente por la incorrecta información llevada por las vías aferentes y eferentes, o por los daños en la corteza y en los respectivos núcleos del cerebelo, lo que va a causar que hayan diferentes signos y síntomas, como son la dismetría, que es la descomposición del movimiento, la disdiadococinesia, que es la dificultad para realizar movimientos de manera rápida y coordinada. Va a haber un nistagmo, que es la ataxia de los músculos que permiten el movimiento ocular, y va a haber una disartria, que va a haber una ataxia en los músculos fonadores. Y entre unos signos y síntomas más característicos del síndrome cerebeloso. En la categoría rendimiento muscular vamos a encontrar que el músculo, tanto en fuerza, potencia, resistencia y longitud, se va a encontrar indemne, y los nervios que van a inervar a los músculos no van a estar afectados. Lo que va a estar afectado es la coordinación del cerebelo para efectuar los movimientos. Vamos a encontrar una hipotonía muscular, lo que nos va a referir un daño en las vías sensitivas, pero el músculo como tal va a estar en un correcto estado. En el desarrollo neuromotor y el procesamiento neurosensorial va a estar afectado siempre y cuando el factor causal sea en niños en edad pediátrica, por lo cual va a estar afectando a la postura, al tono muscular y a los movimientos de tipo consciente e inconsciente. En la categoría de dolor tenemos que los pacientes que tienen el síndrome no experimentan episodios dolorosos y no estaría afectada directamente por el síndrome. En la categoría de postura está alterada debido a que hay una disminución en el tono muscular. Neurofisiológicamente, las vías que producen el tono muscular correcto, que son la fastigio vestibular y la fastigio reticular, que viajan a través del núcleo fastigio y llegan respectivamente a sus tractos vestibular espinal y retículo espinal,
llegando por último a la neurona motora ipsilateral, controlando el tono muscular normal, que no tiene que ser ni lo suficientemente alto para restringir el movimiento, ni lo suficientemente bajo para causar una hipotonicidad. Lo que presentan estos pacientes es en el reflejo osteotendinoso una oscilación mayor a la normal. Por otro lado, tenemos la integridad refleja y el síndrome no va a estar afectando la ruta sensorial del acto reflejo. Tenemos el autocuidado y vida doméstica, y anteriormente mencionamos que en casos hay pacientes que no van a poder coordinar los movimientos y realizar las actividades de la vida diaria y tener una autonomía completa. Estos van a depender de otras personas para realizar dichas actividades. Tenemos la integridad sensorial, y esta categoría incluye la indemnidad del procesamiento sensorial cortical, y esta va a estar indemne por parte del síndrome cerebeloso. La integridad del esqueleto no va a estar afectada por parte de este síndrome, ya que está afectando a un órgano de neurona motora superior. La ventilación y respiración tampoco va a estar afectada, porque el síndrome cerebeloso va a estar afectando principalmente a la coordinación de músculos de contracción voluntaria. Por último, nos encontramos con la vida laboral, que se resume en la reintegración del paciente a sus funciones laborales que tenía anteriormente, siempre y cuando éste se desenvuelva en el ambiente y tenga un acceso adecuado, cumpliendo con las funciones esenciales de su trabajo.